Muy bien, vamos a iniciar la sesión de trabajo de hoy. Este es el curso de bioestadística. Estamos ya llegando al capítulo 8 con el libro de Daniel y el tema es ANOVA. ANOVA es en inglés, en español decimos ADEVA y es el análisis de varianza. Nosotros vamos a ver una parte nada más de todo lo que es ANOVA, ya que es muy grande. Hay otras carreras como agronomía, zootecnia y otras que son de la parte agrícola de tierras que necesitan diseños experimentales. Y esos diseños experimentales llevan un trabajo mucho más grande. Nosotros vamos a ver únicamente lo que es ANOVA de un factor. En este caso, un factor es la variable que vamos a estar trabajando. Lo que me interesa ver es esta parte que tengo acá para poder ir ya analizando la situación. Nos dice que el análisis de varianza, el cual se define como una técnica en la que la varianza total de un conjunto de datos se divide en dos o más componentes. Cada uno de ellos se asocia con una fuente específica de variación, de manera que durante el análisis es posible encontrar la magnitud con la que contribuye cada una de esas fuentes de la variación total. Hemos estado trabajando con una muestra y una población, con dos muestras, dos poblaciones, pero en ninguna hemos trabajado con tres. Entonces, ANOVA empieza a trabajar con 3, 4, 5 y no tiene límite para ahora, a la hora de estar comparando poblaciones. Entonces, ahí es donde está ANOVA. ANOVA fue diseñado por Fisher y se va a utilizar lo que es el método de Tukey. Y ese es los que vamos a estar viendo. Posiblemente en investigación ya trataron el tema. El análisis de varianza tiene amplia aplicación en los datos derivados de experimentos. Los principios para el diseño de los experimentos se estudian en varias obras. Está de Hinkelmann, Hector, Montgomery, Miles, Wells. Cada uno de ellos tiene hasta sus propias leyes para poder estar utilizando acá. Y nos dice acá, no se estudia aquí con detalle porque es necesario por lo menos, en este caso, sería un semestre solo para poder llevar este curso. El análisis de varianza se utiliza uno para estimar y probar hipótesis respecto a las varianzas de las poblaciones, por eso se llama ANOVA. Nosotros vamos a ocupar el 2 y el 2 nos dice que es estimar y probar hipótesis respecto a las medias poblacionales. Entonces tenemos las dos posibilidades. Nosotros nos enfocamos en las medias poblacionales. Recuérdense que la media es un parámetro y ese parámetro es el que nos da el chance para poder trabajar. Entonces, esa es la teoría básica de ANOVA. Ahora nos vamos a ir a Excel y en Excel yo ya hice un diseño acá, un modelo para que ustedes lo tengan de una vez en una sola imagen. Si quieren, primero lo hago yo y después lo hacemos juntos en la segunda oportunidad. Veamos, miren, observen ahorita y luego lo hacemos paso a paso. Entonces, hay algunas ventajas que tenemos acá. La primera ventaja es que la hipótesis nula y la alterna van a ser iguales todo el tiempo. Solo es cuestión de agregarle del tema que estamos hablando. HO nos va a decir que las medias son iguales. La media 1 va a ser igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4, igual a la media 5. No hay pierde, no hay una que sea mayor que la otra, ni una menor que la otra, no. Aquí HO va a ser igual todo el tiempo. En realidad, HO nos dice, todas son iguales, no hay diferencia en ninguna de las medias poblacionales. HA le lleva la contraria, ustedes ya saben que de eso se trata. Y HA nos dice, al menos una o dos de las poblaciones son distintas. Entonces, al final tengo que llegar a una decisión de si son iguales o son distintas. Ok, otra ventaja que tenemos. La regla de decisión también es igual para todos los problemas. Miren, ya llevamos un par de ventajas ahorita. Y nos dice la regla de decisión
que es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado para RB es mayor o igual que el valor crítico de F. Eso quiere decir que si el RB es mayor o igual que el valor crítico, entonces rechazamos HO. Por el contrario, si le damos la vuelta, entonces no podemos rechazar HO. Y las conclusiones también son estándares. Y la conclusión de una vez me dice, si rechazo HO, se concluye que no todas las medidas poblacionales son iguales. Cuando no se rechaza HO, se concluye probablemente que todas las medidas poblacionales sean iguales. Entonces tenemos 3 ventajas por el momento a la hora de trabajar. La primera nos dice que las hipótesis son iguales, la regla de decisión es igual y la conclusión es igual para todos los problemas. Y el proceso también es igual. Y al final, ¿qué viene de nosotros? Bueno, que yo tengo que tomar mis decisiones y al final yo voy a concluir, yo voy a inferir, recuérdense que estamos en la parte diferencial, ¿qué relación hay? Lo primero que vamos a hacer es tener una base de datos. En este caso, nos habla de 4 grupos de cereales. Y en estos se encuentra una muestra, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Eso quiere decir que posiblemente de trigo agarraron un quintal de cada uno y empezaron a buscar las poblaciones. Lo mismo de cebada, maíz y avena. Y tienen las muestras ahí. Luego se hace el análisis cromatológico y se encuentra que hay un químico y ese químico indica que tiene un porcentaje de algo. En este caso, tiene muchos químicos, pero yo quiero únicamente uno. Y en este caso, por eso se llama de un factor, únicamente estoy buscando uno. Y el factor es la tiamina. La tiamina es aquella que nos da energía. Es más, algunos, hay hasta pastillas de tiamina y algunos la toman solo para ahorita, para cuando van a tener exámenes. Pero lo mejor va a ser que ustedes coman algún cereal y eso les va a ayudar. Ok. Vamos a seguir los pasos. Vamos a colocar los pasos de este lado. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es irnos a la pestaña Datos. Luego nos vamos a ir al fondo a la derecha. Y nos vamos a ir a donde está el análisis de datos. Oh. En el análisis de datos pueden haber 2 situaciones. Una, que ya tengamos cargado el análisis de datos o que reseteamos la máquina, la formateamos, cambiamos algo y no nos aparece. Aquí no aparece, yo la necesito. Entonces, vamos a recordar el proceso para reactivarla. Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones. En opciones nos vamos a complementos. En complementos nos vamos a herramienta para análisis. Y luego nos vamos a ir. Y aquí nos va a aparecer las herramientas de análisis y le damos a aceptar. Muy bien, ya que hayamos activado el análisis de datos, entonces nos vamos a ir al paso número 2 y el paso número 2
Nos dice ir a análisis de datos. En análisis de datos vamos a buscar un apartado donde dice ANOVA o análisis de varianza de un factor. Ahí le vamos a dar el ingreso de toda la tabla. Vamos a ingresar toda la tabla con título, ¿no? Para que podamos hacerlo. Y le tenemos que decir dónde queremos los resultados. Y por último, pues vamos a comparar la regla de decisión. Ok. Bueno, entonces paso 1, datos. Nos vamos a datos, ya está activo acá. Nosotros estábamos en inicio, nos vamos a datos. Luego nos vamos a análisis de datos, lo activamos. Esperamos. Y dice, vamos a ANOVA de un factor, o sea, análisis de varianza de un factor. Y es el primer paso que estaba, la primera opción que tenemos. Le damos análisis de varianza de un factor, le damos a aceptar. Y vamos a ingresar los datos completos. Entonces vamos sin este título donde dice cereal, pero sí donde dice trigo, cebada, avena. Ingresamos todos los datos que están. Aquí estamos. Luego nos pregunta Excel si están en filas o en columnas. Recordamos que esto es filas y esto es columnas. Entonces está en filas porque está en forma horizontal. ¿Tiene rótulos en la primera columna? Sí. Trigo, cebada, maíz. Entonces le doy aquí. En el problema no nos dice el alfa, entonces ocupamos el alfa que está por defecto en el trabajo y decimos 0.05. Luego nos vamos a rango de salida, nos vamos aquí adentro para poder bloquear lo otro y nos vamos a ir aquí abajo, en esta parte. Aquí está activo para que aquí en esta parte nos dé los resultados. Le damos a aceptar y me va a dar una serie de datos, una serie de información bastante grande, pero ahorita la vamos a trabajar para que podamos entenderla. La vamos a centrar para tener una mejor visión. Y le vamos a quitar decimales. Aquí está, para que todos tengan la misma dimensión. Lo mismo acá. Le vamos a quitar decimales para que todos tengan la misma dimensión. Vamos a dejar 3 decimales acá porque son los valores de tabla. Lo mismo vamos a centrarlo para tener una mejor visión. Acá en esta parte lo que vamos a hacer es darle un ajuste y vamos a poder observar qué datos me están indicando acá. Ok. ¿Qué datos nos da ANOVA? Primero nos dice análisis de varianza de un factor y nos hace un repaso de ver qué fue lo que nosotros ingresamos. Y dice que ingresé grupos de trigo, cebada, maíz y avena. Por eso era importante colocar el título. Y nos dice que hay 6 de avena, 6 de cebada, 6 de maíz y 6 de avena. ¿Cómo sé? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, fueron 6 grupos los que ingresé. Me da la sumatoria del trigo 34.3. Eso significa que si yo sumo todo esto, me va a dar 34.3. Me va a dar de cebada 39.60, de maíz 33 y de avena 41. Y me da el promedio. Recuérdense que esta es nuestra base para poder hacer la investigación. También está la varianza. En promedio me dice que el trigo tiene 5.72% o gramos de tiamina. La cebada tiene 6.60, el maíz tiene 5.50 y la avena tiene 6.98. Por simple observación o inspección visual, yo veo que sí hay diferencia entre los cuatro. ¿Por qué? Porque el trigo tiene 5.7, la cebada 6.6, el maíz 5.50 y la avena 6.9, casi llegando a 7. No sé si hay diferencia. Posiblemente al final esto lo que me diga es que voy a rechazar HO y voy a tener que aceptar HA. Pero esta es la simple inspección que yo puedo hacer al inicio. Lo mismo la varianza. Recuérdese que la varianza o la variabilidad lo que nos dice es qué tan separados están los valores unos de otros.
En el trigo me dice 0.59, en la cebada 0.90, en el maíz 0.45 y en la avena 1.09. Sí hay variación, porque tengo de 45, lo duplico a 90 con otro, me paso un poco más, casi 60 y casi lo duplico con el 1.09. Entonces yo sí veo, no hay homogeneidad aquí, no son homogéneos, no son iguales los promedios ni las variables. Ok, entonces eso me da por inspección un resultado que sea posible. No estoy diciendo que sí va a ser, pero es muy probable. Luego viene y nos da una segunda tabla. La segunda tabla nos da lo que es el análisis. Ya no tengo que estar buscando fórmulas, sino que aquí está todo. Aquí está. Todo lo que necesito está aquí. Y esto es lo que a mí me interesa. Esto. ¿Qué datos me interesan? Ok, me interesan dos datos simplemente. Nos habla de la suma de los cuadrados, de los grados de libertad, del promedio de los cuadrados y viene el primer valor que me interesa, que es este, el valor de F, y me interesa el valor crítico de F. En el material esto se llama RB y esto se llama F crítica. Entonces, en el RB y en F crítica, tengo que establecer una regla de decisión. Nos vamos a ir a la regla de decisión que tenemos y nos dice la regla de decisión. Veámosla aquí. Vamos a correr un poco acá el espacio. Dije un poco. Ok, ahí está. Hoy sí. Veámosla aquí abajo. Dice regla de decisión. La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si el valor de RB es mayor o igual que el valor crítico de F. Si lo traducimos un poco hacia el español, diría, si el valor de RB es mayor o igual al valor crítico, entonces rechazo HO. Si el valor de RB es menor al valor crítico, no se rechaza HO. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, que sería nuestra regla de decisión. ¿De dónde lo sacamos? Pues del material de las reglas de decisión. Ahora, vamos a ir a ver quién de los dos es mayor. Nos dice si RB es mayor a crítico, rechazo HO. Vamos a ir. Acá tengo los números y ahí hice las marcas respectivas. Y RB tiene un valor de 3.957 y el F crítico tiene 3.098. En este caso, vamos a decir que RB, que es igual a 3.957, es mayor que F crítica, que es igual a 3.098. ¿Qué nos dice entonces esto? ¿Qué decisión debo tomar? Entonces nos dice si RB es mayor que F crítica. Aquí lo tenemos. Y dice si el valor de RB es mayor o igual al crítico, entonces rechazo HO. Entonces viene mi decisión, dijimos, y mi decisión es rechazar HO. Entonces, rechazo HO. ¿Y qué dice nuestra conclusión si rechazo HO? Vamos a ver, recuérdense que ya tenemos establecido estos pasos y nos dice, cuando se rechaza HO, se concluye que no todas las medidas poblacionales son iguales. Ok, ya tengo la guía entonces y nos dice lo siguiente. Conclusión, entonces, no todas las poblaciones de cereales, en este caso, tienen la misma media o el mismo promedio de tiamina.
Habíamos dicho que por lo menos una o dos eran distintos. ¿Qué conclusión llego entonces? Tengo los 4 cereales y no. O sea, la gente puede escoger cuál es la que más quiere. Es más, ahora hay algunos preparados para sus desayunos donde tiene trigo, cebada, maíz y avena. Ya la mezcla que se hace. Y podemos recomendar al final entonces cuál es el que más tiene. En este caso, el que más tiene, veamos acá, 6.98 es la avena. Entonces podemos recomendar acá que la avena es la que tiene mayor concentración. Y ahí estaríamos terminando nuestro ejercicio, que si ustedes se dan cuenta, Excel fue el que me ayudó para poderlo hacer. La parte científica la hace Excel y la parte mecánica la hacemos nosotros con el apoyo que ya tenemos de lo que ya está preestablecido para este tema. Bueno, muy bien, así es como terminamos el tema de hoy, análisis de varianza. En otros lugares se llaman DEVA. Y lo que estamos conociendo es cuando comparamos 3 o más poblaciones y ver si son similares sus medias poblacionales. Seguimos. Cuídense mucho.